Les invito a buscar en la carta a los Romanos, capítulo 8. Vamos a continuar con los versículos 18 hasta el 27, Romanos 8, 18 al 27, y estamos haciendo un recorrido por ese capítulo que el Señor ha puesto en nuestro corazón, un capítulo clave, muy hermoso de las Escrituras, lleno de enseñanzas y conceptos, principios espirituales muy poderosos. Pienso en los hermanos nuevos en la fe que necesitan aprender ciertos términos. Cuando usamos términos como condenación, como herederos, como andar en el Espíritu. Mi hermano, Dios te bendiga, qué bueno verte, bienvenidos, mucho gusto tener con nosotros, hermanos, esta mañana. Dios les bendiga grandemente. Herederos, andar en el Espíritu, no hay ninguna condenación, la redención de nuestros cuerpos, esperanza, todas estas palabras que son tan poderosas y que necesitamos conocer su trasfondo bíblico y manejarlas correctamente. Así que allí en el capítulo 8 de Romanos, vamos al versículo 18, dice el apóstol Pablo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pues tengo presente que las aflicciones del tiempo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermano Grullón, se me escapó de momento el nombre cuando le saludé y quería reconocerlo. Dios le bendiga, hermano. Tenemos que dar un saludo más adelante. Dice el versículo 19: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Bendiga el Señor su divina palabra. Un recorrido así bien rápido en los versículos anteriores. Este capítulo 8 nos ha llevado, leímos del 1 al 11 hace un par de domingos atrás, y vimos ese llamado del apóstol Pablo a cada creyente a vivir en el Espíritu, a andar en el Espíritu. Hablamos acerca de lo que quiere decir andar en el Espíritu, que es darle prioridad a las cosas eternas, darle prioridad a las cosas espirituales. El apóstol Pablo dice que no hay condenación para los que creen en Cristo Jesús. Hemos dicho que el hombre que está sin Cristo está bajo la condenación del pecado. Es un escenario tétrico y sombrío el que nos traza la palabra de la persona que está sin Cristo, atada al mundo, atada al príncipe de la potestad del aire, dice en Efesios capítulo 2, y también atada a las pasiones de la carne. Es un esclavo y vive bajo condenación, reservado para la ira de Dios. La Biblia habla de que somos hijos de ira si no tenemos a Cristo. Pero a Pablo dice no, pero para el creyente, para el que ya tiene a Cristo, no hay condenación.
Es un llamado a vivir libres, a vivir contentos, a vivir una vida despejada, a no estar siempre como mirándonos la espalda, a ver si Dios hoy se levantó de mal humor con nosotros y si perdimos nuestra salvación porque nos comimos un dulce que no debíamos, o nos levantamos a las 2 de la mañana a comer de la nevera algo que no debíamos. Pero no, ya el cristiano está seguro en esa. Yo creo que todo ese capítulo 8 está designado y dirigido a aumentar nuestra confianza como hijos de Dios, a fortalecer nuestra seguridad de que tenemos un Dios que todo está como diseñado para llevarnos a la meta, para asegurarnos que llegaremos a la otra orilla y que podemos disfrutar del viaje. Ninguna condenación hay, pero tenemos que andar en el Espíritu. Tenemos que, esa es la condición, ¿no? Los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa es la receta para una vida cristiana exitosa, poderosa, llena de autoridad y de confianza en el Dios que tenemos. Entonces, el apóstol habla acerca de las bendiciones tan grandes que hay como cristianos. Dice en el versículo 11, por ejemplo: si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. En otras palabras, esa es la última carta que Dios se va a jugar con nosotros. El hecho de que como Él levantó a Cristo de los muertos, dice el apóstol Pablo, así también nos va a levantar a nosotros por medio de Jesús. Entonces eso lo lleva a hacer una transición en su pensamiento, y entró entonces en el próximo pasaje que discutimos el domingo pasado, que fue del versículo 12 al versículo 17, donde él añade otro elemento más. Dice, como ustedes van a recibir tanto y han recibido tanto como consecuencia de su relación con Cristo y de andar en el Espíritu, eso quiere decir que ustedes tienen que estar claros en una cosa, y es que ya ustedes a la carne y al mundo no le deben nada. ¿Ok? Porque su lealtad y su tesoro y todo lo que ustedes reciben viene como consecuencia de su caminar en el Espíritu. Así que, ¿qué le deben ustedes a la carne? ¿Qué de bueno les ha traído a ustedes la carne? ¿Y qué es andar en la carne? Vimos en Gálatas capítulo 5 las obras de la carne: ira, malicia, inmundicia, pecados, contiendas, pobreza, muerte, todas las cosas destructivas que hay en este mundo. Y ponga ahí otras cosas como estas, como dice el apóstol Pablo. Eso es lo que da la carne. Y por lo tanto, los hijos de Dios, redimidos por la sangre de Jesús, gente que vive con la mirada puesta en la eternidad, cuya herencia viene de su alianza con el Espíritu, no deben darle tanta importancia a la carne. Nosotros reconocemos la carne porque vivimos en un mundo material, y la carne es la forma de interactuar con ese mundo de materia y del tiempo y el espacio. Pero la carne para nosotros simplemente una conveniencia, es una comodidad que usamos, pero no es un pacto de alianza que hacemos con ella. Nuestro amor y nuestra herencia están, por favor, los celulares, si me hacen el favor de chequearlos, asegurarse que no. Me gusta la música de trasfondo, pero prefiero el grupo de músicos en vez de los celulares. Hermanos, de nuevo, nuestra herencia, nuestra lealtad, nuestra esperanza está en el Espíritu. Entonces el apóstol Pablo dice: así que, hermanos, en el versículo 12, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. De nuevo, así como andar en el Espíritu es darle prioridad al Espíritu, andar en la carne es todo lo que, y no tiene que ser malo. Andar en la carne no tiene solamente que referirse a pecados sensuales o digamos homicidio o muerte de algún tipo o cosas por ese tipo. La carne es todo lo que no glorifica a Dios. Puede ser inclusive cosas, como hemos dicho, muy loables y admirables, pero que tienen una raíz pecaminosa de orgullo, de egoísmo, de vanidad y de aferramiento al mundo a costa de la lealtad total y exclusiva que le debemos a Dios. Y Dios siempre va a tener enemistad con todo lo que haya en nosotros, y en cada uno de nosotros siempre hay algo que amamos más que a Dios, y Dios va a señalar eso, el Espíritu Santo lo va a señalar y va a tener guerra contra eso. Por eso, fíjese, algo tan bueno como el amor a un hijo. Abraham amaba a Isaac, era su hijo que Dios le había dado, el hijo de su vejez, esperanza de su herencia espiritual para con la humanidad.
Dios le había dado su hijo. ¿Y cuál es la tendencia de un hombre que tiene un hijo a los 100 años? Amarlo tanto y aferrarse a él y idolatrarlo. ¿Y qué hizo Dios? Dios lo probó. Le dijo, mira, dame tu hijo, tu único hijo, y entrégamelo, sacrifícamelo. Porque Dios quería ver si y había un ídolo ahí en Isaac. Porque algunas veces aún las bendiciones que Dios nos da se pueden tornar en maldición si las amamos más que a Dios. No ames nada más que a Dios, ¿eh? No ames nada más que el reino de Dios. Identifica todo aquello que tú ames más, que cuando Dios te dice dámelo, tú experimentas como un alón protectivo. Y analízalo y haz actos proféticos para deshacerte de ello de alguna manera y ejercitarte en el despegamiento que Dios quiere. Entonces Abraham dio muestra de que no, yo aunque amo a mi hijo, pero estoy dispuesto a sacrificarlo. Y en ese momento se rasgó algo en la psiquis de Abraham y Dios fue glorificado. Entonces nosotros no le debemos nada a la carne. Nuestra alianza es con Dios, y Dios nos ha dado como consecuencia de eso un espíritu de adopción. Hablamos acerca de la adopción. Nosotros éramos antes esclavos de todas esas cosas que señalamos, pero Dios nos adoptó, nos redimió por medio de un proceso complejo que describimos el domingo pasado. Dios nos libró de las ataduras del pasado, de las deudas del pasado, del señorío de Satanás y la oscuridad y las tinieblas, y nos transfirió al señorío de nuestro nuevo Padre Celestial. Y dice la palabra que aún todas las cosas viejas pasaron. En la adopción romana, el hijo adoptivo moría a su vida anterior, inclusive las deudas y a todas las cosas negativas de su vida anterior, su identidad anterior, y pasaba ahora a disfrutar, si entraba en una familia noble, de todos los beneficios de una familia noble, como si hubiera nacido biológicamente dentro de ella. Y por eso esa palabra adopción, en una carta escrita a gente que vivía en Roma, tenía mucho significado, dado el sistema legislativo judicial romano. La palabra adopción tenía un poder, un peso judicial, legal, según el apóstol Pablo usaba esa palabra. Entonces dice que ahora somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. La persona adoptada podía heredar con los demás hijos biológicos. Cristo es el único hijo biológico, por así decirlo, del Padre. Pero nosotros, por medio de la adopción, podemos heredar con Cristo. Dígale gloria al Señor por eso. Usted está sentado a la diestra de Dios Padre, dice la palabra, con Jesús. Eso quiere decir que aquí en la tierra usted puede sacar de esa cuenta de banco de la cual Cristo saca también. El mismo poder que tiene Cristo lo tiene usted, dice la palabra, por medio del Espíritu Santo que obra dentro de usted y que lo levantó de los muertos. Esa es nuestra herencia, esa es nuestra heredad. Entonces el apóstol Pablo ahora en el versículo 18 que acabamos de leer, entra como consecuencia de meditar en toda esa gloria, esa bendición que hemos recibido. Su mente, dirigida por el Espíritu Santo, ahora analiza otra cosa. Y él dice, pues tengo por cierto, como consecuencia de meditar en todas estas cosas, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermano, déjeme decirle algo de todas las cosas por las cuales usted le puede dar gracias a Dios, de todas las bendiciones recibidas aquí en la tierra. Hay algo que es único y que se las sobrepasa a todas. Porque si Dios le da aquí dinero, salud, familia, todo eso se va a quedar cuando usted se vaya. Pero una cosa va a durar por toda la eternidad, y es la vida eterna que Dios le ha prometido. Esa es la cosa más bella, que nadie te puede robar, que nadie te va a empañar, nadie te la va a oxidar, no va a perder su brillo. Eso Dios lo tiene reservado para ti. Y eso debe ser la esperanza más poderosa, el concepto más grande que tú puedas tener en tu vida aquí en la tierra. En inglés lo han llamado the blessed hope, la bendita esperanza del creyente. Yo voy a hablar un poquito más acerca de ese concepto de esperanza. Pero hay algo que debe animar nuestras vidas como hijos de Dios, como cristianos, como herederos. Es esa promesa que Dios nos tiene de que un día nosotros, al morir aquí en la tierra, pasamos a la vida eterna, incorruptible de Dios. Y que un día, inclusive en un futuro mayor, toda la creación, todo el género humano, todos los seres vivientes van a ser redimidos. Todo el sistema
que Dios ha creado va a ser cambiado, totalmente redimido y entrado en una gloria que ahora no podemos entender. Y esa esperanza de esa redención futura debe animarnos continuamente. Porque aquí en la tierra sí tenemos, ¿qué tenemos? Aflicción. Dice el Señor Jesucristo, en el mundo hallaréis aflicción. No importa qué forma cuán bien tú vivas aquí en la tierra, en una manera u otra, eso es lo que el mundo da. Pero es importante, yo creo que eso es lo que el Señor quiere impactar en nuestra alma en esta mañana, en ese texto, es que nosotros debemos cultivar la conciencia de esa vida futura que Dios nos ha prometido. Nuestra tendencia es enfocarnos tanto y concentrarnos tanto en los placeres de este mundo y en lo que este mundo puede dar y en las luchas de este mundo, porque es tan inmediata su estímulo, que a veces olvidamos y absolutamente minimizamos la conciencia de esa vida futura, de esa eternidad que Dios nos tiene destinada a cada uno de nosotros. Cuando este mundo se acabe, cuando su cuerpo ya se dé por vencido, que le anime a usted el recuerdo de la promesa de que Dios tiene un cuerpo reservado para usted, que es completamente nuevo y perfecto. Y eso es lo que dice. Yo tengo presente, dice el apóstol Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables y Pablo sabía de qué hablaba, porque él había estado allá en el cielo. Él había estado. Nosotros hemos leído a veces testimonios de personas que por un momento murieron físicamente y su espíritu pudo entrar en un vislumbre de lo que es la gloria venidera y pudieron regresar para dar testimonio. Hay muchos, lo que se llama near death experiences, experiencias de muerte cercana, que hablan de la gloria, de ver luces, de ver hace poco estuve leyendo un testimonio dramático que tiene todo el sello de la autenticidad de un hombre que murió en una forma terrible en un accidente y Dios le permitió, y habla de las puertas de perla. Dice que no es que son hechas de perla, pero son como una sustancia parecida a perla. Vio los muros de la Nueva Jerusalén, las luces, experimentó sensaciones de gozo y de bienestar que él, después que él regresó, él no quería estar en el mundo. Regresó a un cuerpo magullado, terriblemente destruido. Sobrevivió. Nadie quiere creer que ese hombre sobrevivió. Y él, toda su recuperación, que fueron varios meses, no quería estar. Resentía el hecho de que lo habían hecho volver a este mundo, porque había visto la gloria de la vida venidera. Y el apóstol Pablo tuvo esa experiencia. En el capítulo 12 de Segunda de Corintios dice que conozco a un hombre si fuera del cuerpo no lo sé, o si en el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. Ese fue el apóstol Pablo, donde oyó palabras inefables, es decir, inexpresables, que no les dado al hombre expresar. En otras palabras, él estuvo allí, él pudo ver la gloria del paraíso. Y por eso Pablo, cuando estaba encarcelado, por ejemplo, como vemos en la epístola a los Filipenses, que se llama la epístola del gozo, a pesar de que fue escrita por un hombre encarcelado y que no estaba seguro si iba a sobrevivir esa cárcel o no, él habló acerca de su gozo en el Señor, del hecho de que no le importaba estar en la cárcel. Dice: mas para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque él sabía que aquí en la tierra es bueno estar vivo y aún así es en Cristo, pero si yo me muero es mejor todavía, porque yo sé a dónde voy. Dice: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué hacer, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Usted ve, él sabía que partir de esta carne, hermanos, partir de esta tierra, morir, y eso es algo, la misma expresión partir es bien importante porque señala nuestro concepto de la muerte. La muerte es un viaje para el creyente, es un viaje a la eternidad, es un viaje a la gloria de Dios, es un viaje a la presencia ininterrumpida de Dios. Y yo creo que eso es un reto para nosotros, porque muchos cristianos amamos al Señor, hemos entrado en el reino de Dios, pero todavía
algunos que hasta le tenemos miedo a la muerte. Le tenemos miedo a la muerte. Si somos sinceros, no le voy a pedir que levante su mano, pero hay muchos aquí que le tenemos miedo a la muerte. Pero hermanos, el creyente tiene un consuelo increíble. Hay palabras repetitivas en las escrituras que nos dicen: no le tengan miedo a la muerte, porque lo que les espera es mucho mejor que lo que ustedes tienen aquí. Para el creyente, la muerte es un pellizco, es una picadurita de un insecto que te entra a la presencia de Dios. Es como cuando la enfermera te dice: te voy a poner una inyección, y el dolor es cuando esa pullita le entra en la vena, pero ya eso es todo. Después está un poquito de incomodidad allí, pero ese pinchadito, ¿no? Cuando te va al dentista que le pone ahí la anestesia, esa cosita, esa es la muerte para el cristiano. Es más, dice la palabra que Cristo le quitó hasta eso, su aguijón, a la muerte, dice la palabra del Señor. Entonces para nosotros es simplemente una transición mínima de vida imperfecta a vida perfecta y sobreabundante. Por lo tanto, dígale a su espíritu: yo no le tengo miedo a la muerte. Dios nos ha hecho libres del temor a la muerte. Dios le quitó su aguijón a la muerte. Y el creyente debe estar seguro de esa promesa. Por eso dice: pues tengo por cierto. El apóstol Pablo usaba mucho esas expresiones: tengo por cierto, o y sabemos. Por ejemplo, que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Nosotros tenemos que tener esa seguridad, tenemos que cultivarla. Y si usted y yo no la tenemos, tenemos que ir al Padre y decirle: Padre, dame esa seguridad de lo que tú me tienes reservado. El cristiano tiene que estar seguro, hermanos, no hay duda. Dice la palabra que cuando le pedimos al Señor algo, pidámoslo creyéndolo, no dudando. Porque el que duda es como las olas del mar, que van de un lado al otro, como una hoja mecida por el viento. En el cristiano todo es sí y amén, como el Padre. Dios ha prometido vida eterna para ti. Tú puedes decir: sí, Señor, la tengo en el nombre de Jesús. Hay cristianos por ahí que usted le pregunta: ¿tú eres salvo? Y dicen: bueno, yo no estoy. Quieren ser humildes, ¿no? No sé, Dios sabe. Yo creo que sí, yo quiero ir al reino. Mire, manganzón, como dicen por ahí. Si usted le dicen: tú eres salvo, diga: sí, Señor, soy salvo en Cristo Jesús. Si usted se muere hoy, ¿va a ir al cielo? Claro que sí. ¿Qué usted me cree? Yo soy un hijo de Dios, redimido por la sangre de Jesús. Le entregué mi vida a Cristo Jesús. Estoy sellado con el Espíritu Santo. Tengo las promesas de la herencia del reino de Dios. Aleluya. No tema de la promesa que usted ha recibido. Confiéselo por fe. Usted es salvo, no por obra para que nadie se gloríe, sino por el Espíritu de Dios que está en usted, por la sangre de Cristo Jesús, los méritos de Cristo Jesús. No es por ningún mérito que usted o yo tengamos, pero los méritos de Jesús nos hacen merecedores de esa salvación. Usted no tiene que usar falsa humildad, porque usted no está dependiendo de su mérito, sino del mérito de Jesús. Cuando el Señor lo mira a usted, mira a Cristo a través de usted. Y eso es lo que le hace a usted acepto delante de la presencia de Dios. Cultivemos, hermanos, esa certidumbre, esa seguridad de que somos salvos y que lo que nos espera es algo glorioso. Hay otro pensamiento sublime aquí en este pasaje. En el versículo 19, es más, hay tantas cosas lindas. Aún en el versículo 18 no podría quedarse allí. La gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos, déjeme decirle, alguien ha dicho que si nosotros pudiéramos ver a cualquiera de nosotros que estamos aquí en su estado glorificado, se sentiría tentado a inclinarse y adorarlo. Lo que usted va a hacer en el momento de su glorificación no puede ni siquiera concebirse aquí en la tierra. A un lado quedarán los achaques y los dolores de la vida. Cualquier defecto, cualquier cicatriz de una caída o una herida de la niñez, las heridas afeantes del alma, todo eso quedará a un lado. Y usted será más glorioso, yo creo, que los mismos ángeles. Usted será un espíritu refulgente, lleno de gloria, lleno de la luz del reino de Dios. Usted va a ser energía pura, energía consciente, como lo es el Padre, como lo es Jesucristo. Las limitaciones de la carne quedarán. Dice la palabra: sorbida es la muerte en victoria. Todo eso quedará abrumado. Lo negativo quedará absorbido por lo positivo. La corrupción dice que será quitada
por la incorrupción. El cuerpo animal será destruido y quedará como un ropaje al lado, reemplazado por el cuerpo celestial que Dios tiene para su vida. Aleluya. Y por eso Pablo dice: la gloria venidera no tiene comparación con este mundo, con los dolores de cabeza, las migrañas, los resfriados, los gérmenes. Eso todo quedará como una memoria, simplemente abrumado y absorbido por la gloria perfecta en la cual hemos sido llamados a habitar. Y yo creo que eso debe mantenernos allí cuando haya dificultades en nuestras vidas, cuando estemos pasando por problemas, divorcios, dificultades familiares, enfermedades, carencias financieras, traiciones de los hombres. Tenemos que decir: la gloria venidera, la gloria venidera. Yo sé que todo eso va a pasar reemplazado por una gloria sin contaminación alguna. La gloria venidera. Y eso debe, hermanos, debemos cultivar esa visión. Continuamente debemos tomar una pastilla de gloria venidera todos los días de nuestra vida. Cuando llega el lunes por la mañana y usted siente que le cae una tonelada de ladrillos en su cuerpo, cuando llegue el momento de levantarse de la cama, diga: la gloria venidera. Y cuando venga el invierno y usted salga allá y lo primero que pise es nieve y que dé un resbalón, diga: la gloria venidera. Tengo por cierto que la gloria venidera no tiene comparación alguna con los sufrimientos y los padecimientos de esta tierra. Eso es lo que debe animarnos, hermanos. Nosotros no pensamos lo suficiente en la gloria venidera. Algunos decimos: yo soy demasiado joven para, ya cuando llegue a la vejez, entonces comenzaré a pensar en la gloria venidera. No, comience ahora y cultive esa conciencia, porque llegará un día en que va a ser muy necesario, y aún en la juventud es necesario pensar en esa gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y de nuevo, eso lleva al apóstol Pablo al pensamiento de la creación también. ¿Sabe? El dilema nuestro no es solamente nuestro. El dilema de la carne, el empobrecimiento del cuerpo y de la materia, no es solamente un problema humano, sino que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: toda la creación está viviendo ese mismo drama. Los árboles, los peces, los pájaros de los aires, la materia misma, las montañas, la tierra, la lava que está metida en las profundidades de la tierra, todo gime. El mar está en esa misma cosa. Todo eso va a ser redimido. La Biblia dice que va a haber cielos nuevos y tierra nueva. Esta tierra, con todos sus rascacielos, museos y aeroplanos y todo su metal y todo su cemento, todo eso va a quemarse. Dice: los elementos van a arder en el horno de Dios y van a ser purificados. Todo se va, dice, que a enrollar como un rollo. Como cuando yo veo, cuando dije eso, esos blinds, las persianas que usted las abre, a veces de vez en cuando se le zafa y se le mete y se cierra violentamente. Así se va a enrollar la creación, ¿sabe? Como un rollo, Dios la va a enrollar y va a desenrollar cielos nuevos y tierra nueva. Todo va a ser perfecto, todo creado. Los mosquitos, si hay, no van a picar más. Aleluya, diga gloria a Dios. Hasta las cucarachas van a ser bonitas si Dios las guarda. No sé si las va a dejar, pero va a ser una creación renovada, redimida. Entonces dice, el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Sabe qué? La creación misma está esperando para ver ese día en que los hijos de Dios sean renovados y transformados. Vamos a tener un gran coro creativo mirando y celebrando la creación de Dios, la criatura de Dios siendo renovada, transformada. El Apocalipsis dice la revelación de la gloria de los hijos de Dios. Cuando sea revelada, la creación batirá las palmas y dirá gloria a Dios, se alegrará. Pero sabe que ella también se gozará, porque nosotros ahora, sin darnos cuenta, gemimos dentro. Nuestra biología gime. Cuando usted está caminando en las calles y viviendo esta vida, algo dentro de usted gime por el día de su liberación. Y quiera Dios que nosotros podamos unir nuestra conciencia a ese gemir subconsciente de nuestro ser y decir: ven, Señor Jesús. Sí, ven, Señor Jesús. Redímeme, transfórmame, cámbiame según tu gloria. Pero hay algo en la creación, dice el apóstol Pablo, que está en dolores de parto.
La creación misma ha sido violentada por el pecado. El hombre perdió su gloria cuando pecó. Fue mancillado, fue contaminado. Pero ¿sabe qué? La creación también. Y la creación también está cautiva. Los árboles, los peces, las aves, la tierra gime y está en dolores de parto. Cuando yo oí esa expresión en dolores de parto, y la idea es que juntos, todos juntos, están en dolores de parto. Todos esos diferentes aspectos de la creación gimen y están en dolores de parto juntos, esperando el día. ¿Cuándo será? Nosotros decimos así, pero la creación dice así también. Porque la tierra no es, la tierra que da su fruto hoy no es la tierra que Dios diseñó. La tierra de hoy da su fruto a regañadientes. El hombre tiene que herirla y meterle metal dientes para extraerle su fruto. Cuando Dios creó la tierra, la creó para que diera su fruto espontáneamente. El pecado hizo que el hombre entonces con sudor tuviera que sacar de la tierra la comida. Pero llegará un día en que la creación también será soltada de sus cadenas y la creación gime. Por eso yo creo que los volcanes, los terremotos, los huracanes, los tsunamis, todas estas cosas son expresiones de la tortura de la creación, que está gimiendo cuando expulsa su lava. Es ira y frustración. Quiere ver el día de su gloria, de su salvación, de su redención. También gime a una, está en dolores de parto, deseando el día, porque también la creación misma será libertada, dice el versículo 21, de la esclavitud de corrupción. Nosotros éramos esclavos sin Cristo, y también la creación ahora está esclavizada, pero un día sus cadenas serán rotas y ya entonces la creación cantará y dará su alabanza. Yo pienso en el Salmo 96 que dice: decide entre las naciones, Jehová reina. 96:10. También afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Ahí viene la parte esa del juicio divino, el tiempo de la redención. Dice: alégrense los cielos, gócese la tierra, brame el mar y su plenitud, regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces dice: todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. El Señor le dio al salmista en Salmo 96 una previsión de esa gloria venidera, cuando Dios viniera y los árboles rebosarán de contento, se alegrará la tierra delante del Dios que viene a juzgar toda la tierra. Y nosotros decimos: sí, Señor, queremos ver ese drama precioso, queremos ver esa gloria que se ha de manifestar. En Primera de Corintios, sí, gracias hermano, Primera de Corintios capítulo 15, voy a terminar allí, hay tanto que se le puede sacar a este pasaje. En el versículo 15, mire por ejemplo el versículo 42, Primera de Corintios 15, 42, dice: así también en la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra. ¿Sabe que nuestro cuerpo nosotros estamos en deshonra ahora mismo? Hay pecado en nosotros, hay oscuridad en nosotros, y nosotros nos rebelamos contra ello, y nos duele cuando la carne se manifiesta, como veíamos en el capítulo 7, donde Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pues así, se siembra en deshonra, pero resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, pero resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Y entonces en el versículo 51 dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Todo hijo de Dios será transformado. Tú no vas a entrar al reino de Dios en ese cuerpo sembrado con debilidad e imperfección. Ese cuerpo no puede meterse al lugar antiséptico, perfectamente antiséptico, que es el reino de Dios. Así como uno no puede entrar a un lugar de cirugía sin tener guantes y un traje lo más posible, que nunca va a ser perfecto tampoco contra gérmenes. ¿Usted ha visto los cuartos de hospital? Tienen que ser totalmente antisépticos, o lo más posible humanamente hablando, para que los gérmenes no se traspasen a los cuerpos abiertos. Pues usted no puede entrar con un cuerpo contaminado a ese lugar perfecto, porque lo contaminaría enseguida. Su pecado correría como un virus a través de todo el reino de Dios. Así que tiene que darse una transformación, una, ¿cómo se dice? ¿Qué? ¿Cuál es la palabra? Metamorfosis. Tiene que hacer una metamorfosis antes de usted entrar al reino de Dios.
Su cuerpo tiene que ser conformado a la perfección del reino de Dios. Así que todos seremos transformados. No todos dormiremos, porque no todo el mundo va a morirse. Hay algunos que van a ver a Cristo venir y no van a tener que esperar ni siquiera morir. Van a ser transformados en el aire, dice. Mientras son llevados a unirse con Cristo, de momento tú vas a poder ser un Superman. No te diste cuenta cuándo pasaste de ser Cenicienta a ser la princesa preciosa, ¿no? Va a ser algo así instantáneo. Pero todos seremos transformados en un momento, dice el apóstol Pablo, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, es decir, toda la creación, todo lo creado, los átomos, aún las partículas subatómicas, los vientos, las aguas, las plumas de los pájaros, las escamas de los peces, todo, la piel humana, todo va a ser, esa corrupción, todo va a ser cambiado en incorrupción. Va a ser nuevo. Tú vas a tener un cuerpo reconocible. Yo creo que nosotros podemos reconocernos. Hey, ¿te acuerdas cuando estábamos allá en la ruta 93 pensando si nos iba a caer un pedazo de cemento encima de cuando pasamos por el túnel? ¿Te acuerdas de aquel día que nos asaltaron allí en Roxbury? Ay, nos reiremos y nos miraremos, pero serán cuerpos transformados, cuerpos gloriosos. Ya eso será simplemente un recuerdo lejano, desprovisto de todo su dolor. Los dolores de cabeza, las enfermedades, las piernas demasiado flacas, la calvicie, el que seamos más cortos, más pequeños, más altos, todo eso sorbido en victoria, todo eso desaparecido, gloria al Señor. Tú vas a ser un artista de cine. Y si cantabas desafinado aquí en la tierra, cantarás como un ángel allá en el cielo. Así que hay esperanza todavía para ti, aleluya. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Esa es la esperanza bendita de cada creyente, hermanos. Que un día todo el drama de la creación, incluyéndonos a nosotros, pasará a otro capítulo. Es más, va a ser un nuevo libro completamente, ni siquiera otro capítulo. De radical que será el cambio a otra realidad completamente. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, ¿no? Esa es nuestra esperanza. Esa es la bendición que nosotros tenemos. Debemos vivir en eso. Yo termino con el versículo 58 de 1 de Corintios. Dice: así que, hermanos, después que él ha dicho todas estas cosas bellas que van a suceder, la gloria de Dios que va a reemplazar la deshonra en la cual nosotros vivimos actualmente, dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermano Grullón, usted ha trabajado duro, ha luchado mucho, ha sudado mucho y ha viajado mucho. El Señor le dice: tu trabajo no es en vano. Tu trabajo no es en vano. No te canses de hacer el bien, porque un día el Señor te va a dar tu recompensa. Cuando nosotros pensamos en eso, que todos los afanes y todas las luchas, cuando estemos allá en el cielo, nos daremos cuenta que todo eso era siempre un simulacro que Dios permitió. Nuestros afanes, nuestra lucha, sembrar iglesia, viajar a buscar dinero para el reino, predicarle a la gente, levantar templos, invertir dinero, sacrificar nuestra salud. Todo eso fue un juego que Dios permitió. Simplemente lo entenderemos todo a la luz de un conocimiento perfecto. Veremos como somos vistos, entenderemos como Dios nos entiende ahora, y entenderemos que todo esto fue simplemente un jueguito. Lo que nos parecía tenebroso y abrumador, eso no es nada a la luz de la eternidad. Y eso debe animarnos. Dice: así que, como consecuencia de eso que Dios nos tiene reservado, estemos firmes y constantes, hermanos. Aunque venga la tribulación, venga la prueba, venga la lucha, está firme, sé constante, sirve a tu Dios.
aunque vengan problemas, vicisitudes, dificultades, pruebas, porque esto es lo que el mundo sabe dar. Esta creación corrompida, lo único que puede dar es corrupción. Nos preguntamos por qué Dios permite esto, por qué Dios permite lo otro, porque estamos metidos en esta naturaleza que ella misma pide disculpas cuando hay un volcán o una inundación. Ella dice, lo siento, pero no puedo hacer otra cosa. Yo misma estoy sometida a la misma corrupción que ustedes. Pero Dios tiene un día reservado en que dirá, no más para todas esas cosas. Mientras tanto, tú debes cultivar esa esperanza. En medio de tu dificultad, tu enfermedad, tu lucha, tu pobreza, tu necesidad, tu indocumentación, di, pero Dios me tiene algo muy especial reservado. Y yo voy a seguir sirviendo a mi Señor. Yo no voy a tirar la toalla. Yo no voy a negar de mi Dios. Yo no voy a dejar de adorarlo. Yo no voy a dejar de servirlo. Yo no voy a dejar de testificar de Cristo, porque quiero que otros me acompañen a esa gloria. Y yo voy a ser firme y constante, y voy a dar pasos de fe, recordando que todo aquí en la tierra, lo bueno y lo malo, es simplemente una ilusión comparado con la realidad de ese mundo venidero. Sed firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Ejercítate en la fe. No seas mediocre, no seas como dijéramos, cómodo en la vida cristiana. Sigue creciendo, sigue ejercitándote, desarrolla tus dones, toma las clases de discipulado, lee la palabra, lee libros, desarróllate en lo que Dios te ha dado. El apóstol Pablo dice a Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Predica la palabra a tiempo y a destiempo. Ejercítate, esfuérzate, ocupaos con temor y temblor por vuestra salvación. Dice, negociad entre tanto que yo vengo. Mientras estamos aquí en la tierra, sirvamos al Señor, crezcamos en el Señor, démosle al Señor lo máximo, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nos espera la recompensa, nos espera la corona de la victoria, nos espera el ven, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Si permanecemos hasta el fin, hermanos, si somos fieles, si perseveramos. Oh, que el Señor nos llene en esta mañana. Baja tu cabeza allí y que tú puedas visualizar. Visualiza el paraíso, visualiza la patria celestial, visualiza la glorificación de tu cuerpo, visualiza un mundo renovado, visualiza un mundo donde los lagos ya no tendrán ninguna contaminación, los bosques serán perfectamente puros, los cielos no tendrán ningún tipo, la atmósfera de contagio, contaminación. Tu cuerpo, su sangre será limpia completamente. No habrá gérmenes de enfermedades. No habrá pobreza, no habrá opresión del rico sobre el pobre, el poderoso sobre el débil. No más depresión, no más traumas, no más pecado contra el cual luchar y sentirte avergonzado. No más perdón que pedir, no más fe que ejercer, porque ya todo será cumplido y visto y confirmado. Solo quedará el amor de Dios para ti y tu amor para Él. Lo único que quedará de esta creación que se pueda reconocer. Así que celebra la gran promesa que Dios te ha hecho. Y dile, Padre, quiero que la visión de tu gloria penetre todos los aspectos de mi vida. Hoy yo abro mis ojos espirituales para ver la gloria que tú me has prometido. Ayúdame a mantenerla como una semilla en mi corazón, que cuando venga el diablo a atormentarme, yo pueda irme a ese lugar secreto y sentarme allí y escuchar tu voz. El que comenzó la buena obra será fiel para terminarla. Fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. No es hombre para que mienta, no es hijo de hombre para que se arrepienta. Él te dijo, llegarás a la meta, y Él se asegurará de que tú llegues a la meta. Oh Señor, te damos gracias.